Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Y a esta hora saludamos y está en los micrófonos de Antioquia Amanece Andrea Ortiz. Ella es abogada egresada de la UPB y con especialización en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la misma universidad, Universidad Pontificia Bolivariana. Abogada, buenos días, bienvenida. Buenos días, Luisa Fernanda. Muy preocupados entonces algunos colombianos, porque no podemos meterlos a todos en la misma bolsa, por lo de la reforma pensional y lo que viene haciendo el gobierno nacional hoy en cabeza del señor Gustavo Petro. Pregunta directa, ¿a quién afecta esa reforma pensional? Luisa Fernanda, bueno, mira, lo primero que tenemos que tener presente es que esta reforma va a afectar a los trabajadores, mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas a 1 de julio del año entrante y hombres que tengan menos de 900 semanas, o personas que están empezando recién su vida laboral y están iniciando sus cotizaciones. Ya. Eh, bueno, me gustaría que profundizara más en esta pregunta que le hace mi compañera. El por qué Claro esas que sí. personas que usted acaba de anotar las afecta. Usted ya habla de un número de semanas cotizadas, pero ¿por qué las afecta directamente? Bueno, hay que tener presente lo siguiente. En esta nueva ley que pues recién se aprobó, todavía pues nos faltan unos pasos para que sea ley efectivamente, se pactó, se estableció un régimen de transición de 750 semanas para las mujeres, 900 semanas para los hombres. Es lo mismo que sucedió en el año 93 cuando se promulgó la ley 100. Entonces, lo que esto nos indica es que las personas, mujeres que tengamos más de 750, hombres que tengan más de 900, les va a aplicar la misma ley vigente que hay en el momento. Es decir, la ley 100 modificada por la ley 797 del año 2003. De manera posterior, las personas que tienen menos de estas semanas, entonces lo que va a suceder es que les va a aplicar esta nueva ley y van a ser las personas que van a entrar con este régimen que tanto hemos escuchado de los pilares, del umbral de los 2.3 salarios mínimos, y que, pues, digamos, ese va a ser pues como su régimen nuevo de pensiones. Hay que tener presente también que todos los colombianos vamos a pasar al régimen de colpensiones, tanto los que estamos como los que no estamos en régimen de transición, digamos, estableciendo pues esas diferencias, a quienes se nos va a aplicar la ley anterior y a quienes se les va a aplicar la ley nueva. Pero a partir del año entrante todos vamos a estar en colpensiones con ese tope de cotización de los 2.3 salarios mínimos para el régimen de prima media, que es el régimen de colpensiones, y el valor que exceda los 2.3 salarios mínimos va a ir al régimen de ahorro individual, es decir, el régimen de los fondos privados. Claro, abogada, y nosotros también muy pendientes de las reacciones por parte de los colombianos de lo que es la toma de decisiones desde el gobierno nacional, más que del gobierno nacional, pues de los congresistas, estamos hablando de Senado y Cámara. Pero sigamos con el tema para que ilustremos más a todos nuestros oyentes aquí en Antioquia Amanece frente a esa situación que hoy preocupa, reiteramos algunos colombianos. ¿Cuáles son esas principales o los principales cambios propuestos por la reforma, abogada? Bueno, Luisa Fernanda, mira, lo que se ha establecido en esta reforma, digamos, principal va a ser el tema del umbral. Ese umbral de cotización en Colpensiones va a ser de 2.3 salarios mínimos. Vamos a cotizar todos esos 2.3 a Colpensiones. Quienes devenguen o trabajadores independientes que coticen superior a esos 2.3, ese valor va a ir al régimen de ahorro individual, que es el de Colpensiones, como primera medida. Como segunda medida se ha establecido un sistema de pilares.
donde se han, digamos, acogido 4 pilares. El pilar contributivo, que es este de que vengo hablándoles pues, durante todo el tiempo. El pilar subsidiado, que es el que tanto hemos escuchado hablar, de un subsidio para los trabajadores, realmente para las personas que no alcanzan pensión. El pilar semicontributivo, que ese pilar lo que nos va a, digamos, establecer va a ser no una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva como la que se tiene en este momento para las personas que no alcanzan los requisitos de pensión, sino que lo que se les va a hacer es que esa devolución va a ser escalonada, es decir, a partir de pequeñas mesadas. No les van a entregar el valor que tienen cotizado todo completico, sino que se los van a ir entregando de manera mensual. Y el último, que es el pilar del ahorro voluntario, que va a ser las personas que superan esos 2.3 salarios mínimos, que van a cotizar al régimen de ahorro individual. Entonces, para más adelante, entonces, tener 2 pensiones. La que tendrían en el régimen de Colpensiones, con un tope de 2.3 salarios mínimos, y lo que tengan en el fondo de pensiones o en el régimen de ahorro individual para la otra pensión. Entonces, ese es uno de ellos. El otro, estamos hablando también de una disminución de las semanas cotizadas para las mujeres, donde les van a disminuir 50 semanas por cada hijo que tengan, teniendo presente no disminuir más allá de las 1.000 semanas cotizadas. Esto busca, digamos, proteger un poco la población femenina y pues cubrir esa brecha de género. Esos, digamos, como que son los cambios más significativos que se tienen con esta reforma que fue aprobada recientemente en la Cámara de Representantes. ¿Habrá un régimen de transición para las personas que cotizan actualmente? Así es. Este régimen de transición va a ser, como les indicaba en principio, para las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas a 1 de julio del año 2025 y hombres que tengan 900 semanas. Esto es cerca de 15 años para las mujeres, unos 18 años para los hombres. Quienes ya tengan para esa fecha estas semanas cotizadas, les va a cubrir la ley anterior, que repito, es la ley 100 del 93, ley 797 del 2003, les va a aplicar pues, digamos, las condiciones de pensión anteriores. Ya, hay algo y es bueno poner ejemplos, porque cuando uno pone ejemplos hay mayor pedagogía en la respuesta. Vamos a Claro situarnos que en sí. una persona independiente, más o menos entre 30 a 40 años, que lleva cotizando 10 años o más en fondos privados. La base de cotización es de 2 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar con esta Ujú. persona? Bueno, esta persona entonces tenemos que tener presente que si llevamos unos 10 años cotizando, esos 10 años son cerca de unas 500 semanas cotizadas, mal contado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esta persona no estaría acogida o cubierta por el régimen de transición, y a esa persona lo que le sucedería sería que quedaría acogida por la nueva ley. Es decir, si cotiza por 2 salarios mínimos, va a pasar automáticamente al régimen de Colpensiones y va a continuar cotizando por estos 2 salarios mínimos en el régimen de Colpensiones. Quizás si esta persona, siendo independiente, cotizara por un poco más de los 2 salarios mínimos, digamos 2.5, 3, lo que va a suceder es que en este caso vamos a estar en el umbral de los 2.3 para Colpensiones y el valor restante se iría para el régimen de ahorro individual. Y ahora hablemos del segundo escenario, abogada, de qué puede pasar entonces con una persona que está empleada, tiene entre 40 y 50 años y lleva 20 años o más cotizando en fondo privado. La base de cotización es de un salario mínimo. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, Luisa Fernanda, esta persona, ¿qué nos va a suceder con ella?
Si llevamos 20 años de cotizaciones, esto equivale más o menos a 1.000 semanas cotizadas. Hombre o mujer estaría cubierto por el régimen de transición. Esta persona también va a pasar de manera automática al régimen de Colpensiones, pero se le van a aplicar las condiciones de pensión de la ley anterior. Es decir, 62 años de edad de hombres, 57 mujeres, 1.300 semanas cotizadas. Quiero meter aquí dos ejemplos. Entonces, si es por un salario mínimo, pues esta persona va a devengar también un salario mínimo, su pensión va a ser un salario mínimo. Si es una persona que cotiza por un salario mayor, entonces a esta persona se le van a aplicar las condiciones de pensión anteriores a la ley existente, o a esta ley que fue aprobada el viernes pasado. Ya, bueno, usted nos entrega y nos da luces precisamente sobre lo que va a ser la reforma pensional. Digo va a ser porque ya se aprobó en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, y ha generado mucho debate durante estos días, porque según los de la Bastante. oposición han advertido que no se hizo dentro del trámite y el proceso la aprobación de esta reforma como tal. Pero tengo otro tercer escenario: persona dependiente o independiente, cualquiera de las dos, Ujú. cercana a los 50 años y lleva 5 años cotizando apenas. ¿Qué va a pasar con esta persona? Bueno, es que esta persona que tenga cerca de 5 años cotizando, eso nos equivale como a unas 250 semanas, sería una de las personas que quedaría acogida en el famoso pilar semicontributivo. Todo esto que hemos escuchado de van a expropiar los ahorros porque a esta persona no se le va a devolver el capital. Con la ley anterior, lo que sucedía era que estando en el fondo de pensiones, se le devolvía el capital que tenía aportado junto con rendimientos e intereses. Si estaba en Colpensiones, se le otorgaba una indemnización sustitutiva. En este caso, la persona no va a estar acogida entonces por el régimen de transición, va a ser parte de este pilar semicontributivo, y lo que va a suceder es que le van a dar, no una mesada, porque digamos el término correcto no es esto, pero le van a dar un valor mensual dependiendo del capital que tenga, más un porcentaje que se va a aportar para que a la persona le entreguen el dinero. Estamos hablando de cifras más o menos entre los 80 y los 220.000 pesos mensuales que le estarían entregando a esta persona. Bueno, usted nos entrega elementos, nos responde a preguntas muy claras, muy concretas, pero en la generalidad, si yo le pregunto si esta reforma pensional nos va a beneficiar en la generalidad a los colombianos, ¿usted qué nos puede decir como conclusión? Pues sí, mira, es una pregunta bien compleja realmente. ¿Nos va a beneficiar? Pues digamos, hay que tener en cuenta las diferentes poblaciones que tenemos en Colombia. Digamos, para las personas que no cotizan o que no alcanzan una pensión, que están dentro del SISBEN y serían acogidos por el régimen subsidiado, pues indudablemente los va a beneficiar. No va a beneficiar indudablemente a estas personas que fueron las que mencioné en este último escenario que acogimos, donde lo que se les va a entregar va a ser un valor mensual. Muchas veces la gente prefiere acudir a esa devolución de saldos y hacer una posible inversión y, digamos, trabajar ese dinero de alguna manera que le puede rentar un poco más que este valor que se le va a entregar. No va a proteger tampoco a los jóvenes de Colombia, porque realmente en este momento la carga fiscal de esta reforma es bastante grande y bien pesada. Tampoco va a beneficiar a cierto número de pensionados que se van a ver afectados también tributariamente con esta reforma, es decir, que van a tener que declarar cuando reciban una mesada, cosa que no sucedía, digamos, de manera anterior en el tope. Estos no se van a ver beneficiados. Realmente los que se van a ver beneficiados van a ser los que van a estar
dentro de los subsidiados, y repito esta situación, o las personas pues realmente que cotizan por un salario mínimo o hasta esos 2.3, eso no les va a hacer mayor diferencia. Para quienes hoy están en redes sociales criticando precisamente a esos congresistas que apoyaron y aprobaron la reforma pensional, tienen razón en estar inconformes y en estar criticándolos. A mi juicio, sí. Sí tienen razón. ¿Por qué? Porque se debía haber dado un debate sobre esta reforma. Pues para nadie es un secreto que estábamos con los términos encima. Tenían hasta el 20, bueno, en realidad 19 de junio, para poder, digamos, debatir toda la reforma completa y poder pasar a la conciliación con el Senado. Y realmente lo que hicieron con esta proposición de aprobar la reforma como venía del Senado fue, digamos, lavarse un poco las manos y pasar las cosas de manera rápida, sin discutirla, con una cantidad de proposiciones que había, cerca más o menos de 250, 300 proposiciones que tenían varios de los representantes que manifestaron igual su inconformidad, pues porque no fueron siquiera escuchadas sus propuestas o incluso pues las dudas que tenían sobre el tema de esta reforma. Finalmente, porque aquí las redes sociales comienzan a escribir muchas personas. Y si nos ponemos a resolver preguntas de cada una de las personas que nos escuchan, pues se va a ir el programa, pero de todas maneras eso indica que usted ha sido muy clara en sus respuestas y la gente quiere saber más sobre temas más particulares en términos de la pensión. ¿Usted nos podría entregar un número telefónico y sus redes sociales si las personas están interesadas en ahondar y en preguntarle a usted sobre algún tema? Claro que sí. Mi número de teléfono, mi número celular es 311-354-4094. A través de redes sociales tengo la cuenta de X, bueno, antiguamente Twitter, a través de @aortizabogada. Y también tengo otro número de celular a través del cual podríamos atender consultas. Es el número de mi compañera de oficina, la doctora Jennifer Flores. El número es 317-375-2033. Ahí está la información. Ella es Andrea Ortiz, abogada y con toda la experiencia en este tema de la reforma pensional. Ahí están también los teléfonos 311-354-4094 para quien quiera entonces consultarla y saber específicamente de su caso en particular. Abogada, muchas gracias y un feliz día. A ustedes muchísimas gracias y un feliz día.